Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, un libro muy interesante, muy edificante, muy revelador y todos los muy que podamos nosotros aplicarle al libro. Capítulo 2, versículos del 12 a 18, que habla ahora a la iglesia de Pérgamo. Ahora, el mensaje a la iglesia de Pérgamo prácticamente es arrepiéntete. Arrepiéntete, hermanos. Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La ciudad aún existe, ¿no? Esa ciudad sí existe y algunas ruinas de todo lo que se manejaba ahí. Pero vamos a iniciar con el repaso del tema anterior, que es la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna, mirra, amargo. Y en el caso de Esmirna, pues el tema fue precisamente el no temas, ¿no? No temas. El punto número 1 de la semana pasada de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Esmirna es: Cristo siempre va a ser el primero y el último. Y así se refiere y así se identifica, ¿no? El primero y el último, el alfa y el omega, el que es, era y el que estuvo muerto y vivió y vive, ¿no? Y muchos otros factores o características que menciona la propia Escritura acerca de Cristo. Y lo comento yo, iglesia, para que en cuanto leamos, ya sea desde el Antiguo Testamento, podamos identificar precisamente estos títulos de Él, para que vea que desde el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo es nombrado, ¿sí? Punto número 1, como repaso de la semana pasada: Cristo es el primero y el último, Él es el todo. Punto número 2, porque para ti y para mí Cristo es el todo, tendremos críticas, señalamientos y padecimientos. El punto número 3, y en ese orden de ideas, en ese sentir, llegarán pruebas, llegarán adversidades. Sin embargo, el punto número 4, no por eso hay que dejar de predicar el Evangelio. Y el punto número 4 fue: urgente la propagación de este mensaje y de todo el Evangelio. Pero hoy estamos hablando del estudio de Apocalipsis. En este caso, pues, continuando con el mensaje a las 7 iglesias. Tema número 6, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Una vez más le digo, el tema es arrepiéntete, arrepiéntete. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a iniciar entonces, hermanos. Se dice que Pérgamo era una iglesia, compréndase, congregación, ¿sí?, sin compromiso doctrinal. Durante la exposición nos vamos a dar cuenta por qué no tenían un compromiso doctrinal. Se estableció en la más antigua ciudad de la provincia y sede oficial del gobierno romano. La ciudad de Pérgamo estaba a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Usted ya sabe la ruta, ¿no? Por ahí se va a poner de otra forma. Ya escogí otro mapita para que usted vea ya y descanse la vista de ver siempre el mapa mismo, ¿no? El mismo mapa. Entonces estaba a 70 kilómetros al norte de Esmirna, construida sobre una colina de unos 330 metros de altura. Ahora, el haberla construido en una colina, en una parte alta, pues habla de seguridad, habla de protección, habla de estar visualizando qué es lo que viene y qué es lo que acontece, y es prácticamente ayuda para su protección, ¿no? Para que tenga usted una idea, aproximadamente son 330 metros de altura. Nuestro famoso Cerro Colorado tiene alrededor de 530, 540 metros de altura, 540. ¿Okay? Entonces, este estaba a 330 metros de altura sobre la región ahí que nosotros podemos identificar
a 30 kilómetros aproximadamente de la costa, ¿no? De la costa. Era una ciudad, o Pérgamo, era una ciudad avanzada en su época. Era una ciudad que representaba un ícono en la cultura griega y también en la educación. Precisamente, Pérgamo contaba con una biblioteca que tenía aproximadamente 200,000 volúmenes, que en ese tiempo, acuérdense que no eran libros, sino eran precisamente pergaminos. De ahí viene el nombre de la ciudad, Pérgamo. Porque ahí se fundó la industria, pues, del pergamino, que vino a sustituir al papiro en la composición de libros y escritos, como se conocía en aquel tiempo. De ahí el término, pues, Pérgamo, pergamino. Se dice que esa biblioteca que había ahí, pues, no le pedía mucho a la biblioteca muy conocida de Alejandría, no creo que así tiene el nombre. También, obviamente, en el área de lo que es esa zona de Asia, ¿no? Pérgamo también era el centro, así como había mucha cultura, ¿no? Había mucha información, obviamente también muchas filosofías. También, pues, era el centro de 4 sectas, al menos 4 sectas, bien arraigadas en la mayoría de los corazones de los habitantes de Pérgamo. El dios principal que se manejaba, acuérdense que hoy está Pérgamo y todas las ciudades de estas 7 iglesias están en lo que le llaman ahora, se me fue el nombre, Turquía, ¿sí? Entonces, pues eran idólatras, hermanos. Toda la cultura griega estaba siendo abrazada por los habitantes. Hoy estamos comentando principalmente de Pérgamo. El dios principal, pues, de la ciudad o de esta ciudad estaba simbolizado por una serpiente enrollándose en un asta, ¿sí? A la cual se consideraba el dios de la sanidad. Esa serpiente enrollándose en un asta es el icono que se utiliza hoy en la medicina, que usted va a encontrar en muchas farmacias, ¿no? En muchos, quizás algunos medicamentos, no sé. Pero es el mismo, ¿no? Era en una asta, en un tipo bastón, enredándose la serpiente. Ese era un dios principal en esa ciudad, ¿no? El dios, con D minúscula obviamente, el dios de la sanidad. La gente, pues, de todas partes iba a Pérgamo en busca de la sanidad de parte de ese dios, el dios Esculapio, ¿no? Dijimos. Esculapio, sí. Es como acá, no sé si quién se acuerda, los que ya tenemos ciertos añitos para acá, pues se acuerda del agua de Tlacote. ¿Alguien se acuerda del agua del Tlacote? Nada más levantaron la mano los que tienen más de 95 años. Entonces, iban ahí a postrarse, orar o qué sé yo, ¿no? A darle reverencia al dios Esculapio. Ahora, también se puede identificar como Asclepio, también, Asclepio. Que precisamente, como le digo, era una serpiente enrollada en un bastón y acorde con la mitología griega era el dios de la sanidad. Otro dios en esta ciudad que se había levantado también un lugar de adoración junto con Atena, otra diosa, pues era Zeus Soter. Ahora, si nosotros ponemos atención a Soter, bueno, estamos viendo en el otro grupo, acabamos de ver la doctrina de la salvación, que viene del griego soteriología, estudio tratado de la salvación, es el término que viene del griego soteriología. Entonces este dios era Zeus Soter. Ahora, ¿qué significa Zeus Soter en nuestro lenguaje castellano? Júpiter Salvador. Parece que todo quiere imitar, ¿no?
sanador, salvador. También existía otro culto al dios Dioniso. Ahora, el dios Dioniso era también conocido como el dios Baco. ¿A alguien se le hace más común el nombre de Baco? Baco, hay por ahí una bebida con grados de alcohol llamado vino, o sí, vino de mesa blanco, que es marca Baco. No sé si exista todavía, pero había uno por ahí. En donde era un dios al que se le ofrecían sacrificios, en donde descuartizaban los animales, literalmente eran descuartizados. Y también se ofrecían un desenfreno total y absoluto en sus fiestas llamadas orgías. Eso eran las fiestas al dios Baco. Y Atena o Atenea, que precisamente significa la diosa protectora, entre otros, ¿no? Entre otros dioses ahí. Acuérdense que en muchos lugares a todo le ponen, a todo se le da reverencia, ¿no? Pérgamo fue la primera ciudad que erigió también un templo al emperador Augusto, aproximadamente en el año 29 antes de Cristo. Después también se erigieron templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También era venerada en esta ciudad y en otras ciudades, porque si vas a los templos levantados a Zeus Soter, también hay en otros lugares, ¿no? Obviamente en Grecia, en otros lugares también hay templos levantados a este dios con D minúscula, ¿no? Dios pagano. Entonces también era venerada Venus. En Pérgamo, pues, se hallaba el centro del culto imperial, ¿sí? También se hallaba el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia, como lo hemos estado viendo ahorita en esta introducción, de templos paganos. Por eso, el mismo Señor Jesucristo, quien envió todas las cartas, el mensaje a cada una de las iglesias, no es la excepción esta, le llama que ahí estaba el trono de Satanás. Así se dirigió el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí estaba el trono de Satanás. Apocalipsis 2, 8 al 11. Perdón, Apocalipsis 2, 12 al 18. 2, 12 al 18. Primer punto, la espada de dos filos. La espada de dos filos. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, eso ya lo hemos repetido una otra vez. El ángel de la iglesia en Pérgamo es el responsable, el responsable que estaba ahí de enseñar la palabra de Dios a la congregación, que según historiadores dicen que era Antipas. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en ese tiempo obviamente, ¿no? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora, a la iglesia de Éfeso, que fue la primera que se le envió el mensaje, Éfeso, y luego Esmirna y ahora Pérgamo. A Éfeso, el Señor Jesucristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su mano y anda entre los 7 candeleros. Tiene la autoridad, las estrellas habla de cada uno de los responsables ahí en esas congregaciones, y de los 7 candeleros, pues en las iglesias. A Esmirna se le identifica, el Señor Jesucristo se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y ahora a la iglesia en Pérgamo le dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué aplicación, qué mensaje se recibía cuando dice el que tiene la espada aguda de dos filos? Bueno, así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, pues precisamente por eso toma ese instrumento, por llamarle así, o esa herramienta. Jesucristo, pues, muestra que tiene una espada aguda de dos filos, lo que representa la autoridad suprema de Dios y su juicio. Pero además, atendiendo sus características,
Podemos considerar, utilizando el sentido común, ¿verdad? Que nos ayuda también. Obviamente lo más importante es el discernimiento espiritual, pero esto lo puede comprender pues, cualquier persona en este sentido. Entonces, una espada de dos filos, viendo esa característica, pues hace alusión a una forma fácil de cortar. Prácticamente una espada de dos filos, pues no se le opone resistencia. Precisamente en Hebreos 4:12, así dice, fíjese, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir al alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no solamente eso, sino también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, habla de que va a profundizar, va a penetrar y no va a haber algo que se le resista ni nada que se le esconda. Eso es lo que significa, además de la autoridad. Otra de las características de una espada de dos filos es que puede significar dos juicios. ¿Sí? ¿Cuál filo quieres? El filo que va quizás a quitar, a rebanar lo que no funciona, o el filo que va a partir, ¿no? Precisamente en Efesios 6:17 lo llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sabemos, usted y yo, que va a haber dos veredictos. Solamente va a haber dos veredictos. Culpable para quienes desean confiar en sí mismo, en sus obras y hasta en su religión. Y por otro lado, en quienes hay arrepentimiento y conversión, quienes saben que el único camino, verdad y vida es Jesucristo, quien redime y nos hace aceptos ante el Padre. Y precisamente en esta otra condición, el filo de esa espada es para recibir benevolencia del Señor. ¿Cuál filo deseamos, hermanos? Dicho de otra forma y atendiendo un comentario, dice así: la espada de dos filos también puede representar la separación futura de los creyentes e incrédulos. Los incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios. Y ahí están los dos filos. Ahora, ¿qué dice el portador de estas características? ¿Qué es lo que menciona? Pasemos ahora al versículo 13, que le titulamos al punto número 2, no has negado mi fe. No has negado mi fe. Dice 2.13, el Apocalipsis 2.13, yo conozco tus obras. ¿Quién? Pues el Señor Dios, ¿no? Señor Jesucristo, en este caso, segunda persona de la Trinidad. Yo conozco tus obras, pero también conozco dónde moras, en dónde estás viviendo. ¿Sabes dónde estás morando? Donde está el trono de Satanás. Ahí estás morando, o sea, un riesgo constante, un peligro constante, una tentación constante, prácticas totalmente paganas que te rodean, ¿sí? Y ahí estás morando, ¿no? Sin embargo, dice punto y coma, pero te voy a decir esto, pero retienes mi nombre. Bueno, hasta ahora, ¿no? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue sacrificado, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ahí testigo sí quiere decir mártir, no solamente que compartió la palabra, no solamente que dio testimonio de la palabra, sino ahí sí significa también mártir. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fíjese, y una vez más reitera, donde mora Satanás. Y las obras se vieron, ¿no? Como ya lo mencionamos en la introducción, Pérgamo, pues, era el centro de cuatro sectas, al menos, ¿no? Cuatro sectas idolátricas. Zeus Soter, Dionisio, Asclepio, ¿sí? Y Atena. A Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono.
Lo que significa que estaba rodeada del culto a Satanás y al emperador romano como Dios con D minúscula. Pero la iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron recientemente o han martirizado recientemente a uno de sus miembros, quizás el encargado o el responsable de esa congregación. Usted y yo sabemos, pues, que nunca es fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad. Quizás algunos de nosotros en un momento determinado hubiéramos sucumbido. Entonces no era fácil. Se dice, pues, que no era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión, o sea, a veces algunos sucumbieron, porque el evangelio, los estatutos, las ordenanzas de nuestro Dios, pues algunos las acomodaban, algunos las adecuaban, algunos las tenían que diluir, u otros definitivamente abandonar su fe. Antipas fue uno de los primeros mártires en esa zona, principalmente en lo que estamos compartiendo hoy de lo que es Pérgamo. Él no sucumbió ante la constante presión a la idolatría. Fue fiel hasta el final y precisamente murió por su fe. El trono de Satanás, pues, como se le llamaba a este lugar, a la ciudad de Pérgamo, puede que se refiera al altar, escuche bien, al altar de casi 70 metros de alto dedicado a Zeus Soter, Júpiter Salvador. O al hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Y si no te postrabas, ¿sí?, al emperador, digno de muerte. Precisamente fue lo que pasó con Antipas. ¿No es? Yo no. ¿Qué fue lo que padeció? Ahorita les voy a mencionar. Hay algunos, vamos a decir, comentarios de cómo fue su muerte, ¿no? La que encontré más repetitiva es la que yo le voy a mencionar, porque esa es la que yo siempre escojo. Además de esa estatua de 70 metros de alto, la ciudad era el centro del culto del Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo, como le dije, es la serpiente que pasa, la serpiente que está enredándose en una asta o en un bastón o en un palo, que para los cristianos de ese momento representaba a Satanás. ¿Sí? Ahora, Antipas o Antipatro, si alguien lo encuentra así, Antipas, fue evidentemente el primer cristiano en Asia que sufrió martirio por su fe. Este Antipas fue precisamente el responsable, el pastor de la iglesia tiempo atrás. Según parece, dice la historia, precisamente padeció bajo el dominio del emperador Domiciano, poco antes de que Juan recibiera la revelación del Apocalipsis. Escuche bien, fue quemado adentro de una figura de un buey de bronce. ¿Se puede imaginar la temperatura? Más alta que la de cualquier comal ahí que usted ponga. O sea, el bronce se calentaba más. Lo metieron ahí a la estatua, sellaron y le prendieron fuego a la estatua. O lo pusieron al fuego. Esa fue la ordenanza de los personajes del gobierno, pues, en ese tiempo, ¿no? Que usted sabe que estaba, pues, la autoridad de una colonia de Roma, pues.
Pero aún con esta difícil situación, la iglesia de Pérgamo no negaron su fe en Jesucristo. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo objeta algunas cosas. ¿Qué es objetar? Bueno, menciona salvedades o inconvenientes que tiene para con esta congregación. Este mensaje, pues, acorde con el sentir que podemos usted y yo estar recibiendo, llega porque estaba menguando la fe, hermanos. Las filosofías, el contexto que ya conocemos, cuál es el contexto de Pérgamo, hermanos, empezaba a influenciar a los miembros de la congregación. ¿Y qué es lo que estaba manejando? Pues precisamente algo de eso, hermanos, que diluían el evangelio, lo adecuaban, lo modificaban, lo aminoraban, o sea, no tanto porque no podemos estar así tan obedeciendo, ¿no? El 100%. Precisamente el punto número 3 son las objeciones. ¿De quién? ¿Mías? No, hermanos, del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Debemos nosotros identificar que esta palabra, pocas cosas, no es sinónimo o no quiere decir la misma frase, tengo pequeñas cosas, no, pocas. Serias, son pocas, pero son serias. No está diciendo que son cosas insignificantes y pequeñas. Una cosa es pequeña y otra cosa son pocas. ¿Sí me explico? Pocas y pequeñas son muy diferentes. Y aquí le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Que tienen ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Ahorita le voy a explicar qué significa retienen. Y qué es la doctrina de Balaam también, obviamente. Pero ¿qué tienes ahí? Bueno, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son? Bueno, número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Enseñaba a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, Balac fue un rey. Balac fue un rey temido por muchos israelitas. Y cuando pasaban cerca de su país, pues podía haber situaciones difíciles. En esta ocasión, contrató, le mandó llamar, usted puede leer esta historia, al menos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 22 al 25, usted lo puede leer ahí. Y va a encontrar de repente, bueno, pues Balaam no fue tan, porque dijo, no hay maldición ni agüero contra el pueblo de Dios. Es lo que dijo, ¿no? No lo voy a maldecir, yo voy a ver qué es lo que me dice Dios, y lo que me dice Dios, eso es lo que voy a hacer. Entonces, usted se puede encontrar, pues, ¿cuál fue lo malo de Balaam? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir, hermanos. Porque si usted ve, no maldijo. Porque dijo, no voy a maldecir porque no hay maldición ni agüero contra el pueblo de Dios. Eso fue lo que me dijo Dios. Bueno, ¿dónde estuvo su error? Lo vamos a conocer. Entonces Balaam, pues, al principio se negó porque primero le mandó unos mensajeros, ¿no? Y dijo, no puedo ir. Pero después le ofreció más lana. Y ya fue. Ahora sí fue. Entonces, Balaam al principio se negó, pero ante una oferta mayor de dinero, pues cambió de parecer. Usted lo puede ver en Números 22, 25. Ahora, más tarde Balaam también influyó en los israelitas para que adoraran ídolos. Eso lo va a encontrar ahora en el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, o a partir del versículo 16. También segunda de Pedro 2:15. Aquí pues, Cristo, el que tiene la espada aguda de dos filos, reprendió a la iglesia por tolerar a quienes
como Balaam, apartaron a su pueblo de Dios. Hermanos, la tolerancia al pecado, a las prácticas, que Dios habla bien claramente, pero dice, no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. ¿Sí? Ahora, dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Retener, esto es, significa mantener, sujetar la doctrina de Balaam. Ahora menciona el comentario Matthew Henry. Sujetar o retener es permitir o desear ignorar a quienes accionan de esa forma u otras, ¿sí? Dentro de la congregación, sin que se les aplique la necesaria disciplina. O sea que el pastorcito, ¿verdad? Ve cosas que están mal y no, me voy a meter en problemas. No, pues no, ¿cómo le voy a decir? Se van a poner así como puercoespines, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí se les vamos a decir. Esa es la realidad. Porque yo no voy a tener responsabilidad, ¿sí? Por retener, por hacerme de la vista gorda, por vamos a decir, no tener inconveniente, o que se vaya diluyendo hasta entonces llegar a lo que anda allá en todos lugares. Así de sencillito. Aquí no. Entonces, Matthew Henry también dice lo siguiente. Es posible, fíjese lo que dice, es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, pero no hay lugar en la iglesia para la herejía y la inmoralidad. Si Dios dice que te tienes que casar por la iglesia, porque Él estableció la iglesia, el matrimonio. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios, no el Estado. Ya después lo estableció, Dios permitió que el Estado lo manejara porque se andaban rajando algunos. Ya no creo en Dios, pues ya no vale el matrimonio. No, pues ahí te va la ley. La ley, junto a catedral. ¿Se acuerda de ese anuncio? Entonces, hermanos, ahí te va la ley. ¿Cómo de que ya no? ¿Cómo pues posible? Pero algunos se molestan porque les pide uno que se casen. Así de sencillito. Bueno, pues cada quien. Cada quien su pecado. Entonces, bueno, sigo leyendo aquí porque luego me emociono. Es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, pero no hay lugar para la herejía y la inmoralidad. Tal vez su ciudad no participe en fiestas idolátricas, pero es posible que permita el pecado sexual, el chisme, el engaño, la mentira, la pornografía, y no digan nada cuando se da cuenta que hay personas que practican esto. Acuérdese que hoy en día se dice, no, es que ya tienes que ser de mente abierta, aún el cristiano tiene que ser de mente abierta. Bueno, pues ya se le salió todo ahí el sentido común. Uno de los errores de Balaam, porque si leemos Números capítulos 22 al 25, es que no rompió la relación con Balac. O sea, ¿qué pasa? Bueno, ¿o qué dice Proverbios 1? Si alguien te viene y te invita y te incita a pecar, ¿qué tienes que hacer? No consientas con ellos, no te juntes con ellos, no hagas sociedad con ellos. Y Balaam sí lo hizo, y ahí estuvo. Y permaneció ahí con Balac. ¿Sí? Ese fue uno de sus errores también. No rompió esa relación. Le interesó más lo que podría ofrecerle materialmente el rey Balac. ¿Cómo hay de esos, ¿Cómo hay de esos? O sea, se mantuvo neutral. Se mantuvo neutral. No, yo me hago ahí como que la Virgen me habla, dicen.
Se mantuvo neutral. Por ejemplo, hoy en día, sí, voy a obedecer a Dios, pero tengo mis propias apreciaciones, ¿eh? Obviamente bajo los oscuros intereses paganos, en este caso de Balaam, ¿no? Fue tras la lana, pues. Entonces, el querer agradar tanto a creyentes como a mundanos, bueno, el Señor Dios le dice tibio, ¿o no? Sí, ¿no? De hecho, lo vamos a leer más después. El querer agradar tanto a los creyentes como a los mundanos es algo que está muy común hoy en estos días, ¿sí? Esos nuevos apóstoles o profetas en la actualidad, síntoma pues ya muy claro de la apostasía en estos últimos tiempos. Entonces, hermanos, Balaam esa fue su doctrina, ¿no? Me van a dar una buena lana, pues está bien. Me hago así como que ni voy a quedar mal con estos, ni voy a quedar mal con eso. Yo por eso hace muchos años, hace como ya 25 años, una vez me subí y dije, nosotros no somos, los pastores no somos políticos, ¿eh? No somos políticos. Porque el político quiere quedar bien con todos. Nosotros no, hermanos. No. Nosotros ¿con quién vamos a quedar bien? Con Dios. Nada más. Nada más con el Señor. El querer agradar tanto a creyentes como a no creyentes o mundanos, pues es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Eso no puede acontecer con los verdaderos, ni va a acontecer con los verdaderos creyentes, iglesia. Eso no va a acontecer con los verdaderos creyentes. Punto número 4, bueno, esa es la doctrina de Balaam. O sea, ya conocimos un poquito más a qué se refiere con la doctrina de Balaam. Punto número 4, otra vez menciona la doctrina de los Nicolaitas. Otra vez, ¿será importante advertir acerca de eso? ¿Sí o sí? Pues sí, ¿verdad? La doctrina de los, y también dice Apocalipsis 2:15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, y luego que termina diciendo, la que yo aborrezco. Y tú los estás ahí reteniendo. Y tú lo estás acariciando. Y tú le estás dando por su lado. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Dice la frase, y así mismo tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Se vuelve a mencionar una vez más. Pero ahora, en este caso, a esta iglesia, a esta congregación de creyentes, les habla con hechos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus acciones? Bueno, la doctrina de los Nicolaitas hace referencia a la corrupción. Esto es, a trocar lo espiritual por lo que más me conviene humanamente. O sea, se le quita peso a la palabra de Dios por conveniencias humanas. Ahora yo le voy a decir una cosa. A Antipas le convenía no estar dentro de ese buey de bronce. ¿Lo trocó? No, hermanos. No hizo trueque con eso. Ahora, Éfeso sí dice que aborrecía esas cosas como el Señor, ¿no? Pero acuérdese que le dijo, pero está bien, aborrece a los Nicolaitas y aborreces, pero has dejado tu primer amor. Ese fue otro factor, ¿no? Éfeso sí aborrecía tales cosas como el Señor las aborrece y las sigue aborreciendo, hermanos. El Señor no va a diluir sus mandamientos. Entonces, aborrecidas por el Señor. Mientras que aquí se dice, hey, tienes, esto es, no sueltas, no disciplinas a los que retienen esta doctrina, esta forma de pensar, esa filosofía, esa condición caída y desean servir a dos señores, etcétera, etcétera. Y esta iglesia, Pérgamo, pues lo solapaba, hermanos, lo solapaba. Se hacía que no veía,
y no disciplinaba a los que hacían sus propias mezclas espirituales y carnales. Esa es la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas también se puede considerar como gnosticismo. Y como menciono, se acepta siempre y cuando pues haya conveniencias. Por ejemplo, es que si aplicamos esta estrategia y crece la iglesia, aunque no es bíblica o es contraria a la bíblica, pero crece la iglesia, pues le vamos a entrar. Ahí es donde me viene a la mente pues el pragmatismo, ¿eh? Si funciona, pues pégale. Pero en Dios no aplica el pragmatismo. Aunque también se me viene a la mente el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Pues consiste en mezclar distintas filosofías o pensamientos. Precisamente en los últimos tiempos va a ser algo muy característico en el orden mundial, ¿no? En un solo gobierno, el ecumenismo. Ahora, esto ya lo he explicado varias veces, pero usted tiene que escucharlo una vez más porque algunos también no los han escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre ecumenismo y unidad? Porque el Señor Dios, pero en este caso el Señor Jesucristo, en la oración que hizo en el Evangelio de Juan, dice, para que sean uno como tú y yo somos uno. Ay, el ecumenismo es ser uno. ¿Se acuerda que el enemigo se disfraza como ángel de Dios? Va a imitar. ¿En dónde está la diferencia? Los que han escuchado, cuando les explico eso, se han dado cuenta. Otros bueno. En el ecumenismo, el que manda va a ser un hombre en esta tierra. En la oración de unidad, el Señor es el que gobierna. Ahí está la mínima diferencia. ¿Cuál, hermanos? En el ecumenismo se va a levantar un ser humano, que después vamos a ver en otros capítulos adelante, ¿no? Del mismo libro de Apocalipsis. Pero en la oración de unidad del Señor Jesucristo Dios es el que es la cabeza, no ningún ser humano. Es la realidad. Entonces, iglesia, atendamos, comprendamos el mensaje a cada una de las congregaciones, que en este caso vemos la tercera, ¿no? La tercera. ¿Cuáles puntos hemos visto, iglesia? ¿Cuáles puntos hemos visto? Pues, número 1, la espada de dos filos. O sea, nadie se puede esconder, ni tampoco va a poder evadir lo que Dios ha establecido. Número 2, qué bueno, no has negado mi fe. Sin embargo, tengo objeciones, dice el Señor. No has soltado. Y al no soltar, acuérdese que si dejas la humedad, ¿qué va a acontecer? Pues te va a avanzar la humedad va a ir avanzando. Por eso tengo objeciones, ¿sí? Tengo salvedades, tengo inconvenientes, tengo unas pocas cosas contra ti. Los balamitas, por llamarle así, y los nicolaitas. Punto número 5. Arrepiéntete. Vence y arrepiéntete. O arrepiéntete y vence. Apocalipsis 2:16. Por tanto, dice, arrepiéntete, ya no retengas eso, ya no solapes, porque te va a contaminar también a ti. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, fíjese, te va a alcanzar la humedad. ¿Y qué va a pasar? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego termina diciendo, al que venciere, daré a comer, ¿de qué? Del maná escondido. Y además le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nuevo nombre o un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora, este nombre de la piedrecita, y que va a venir un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe, habla, hermanos, hermanas, que la salvación es estrictamente personal. Y en esa piedrecita va a venir el nuevo nombre con el cual Dios se va a referir a ti y a mí, y a aquellos que reciben la piedrecita simbólicamente, ¿no?
Esa es la realidad. Pero es personal. Ahí no va a venir el nombre de la abuelita, del sobrino, del tío, de los hijos, de los nietos. No. Solamente va a venir un nombre. ¿Ok? Es personal, hermanos. Esta espada, pues, la espada de mi boca, es el juicio de Dios en contra de las naciones rebeldes. Hoy en día, hay pastores que aceptan de todo con tal de crecer. Ellos lo que necesitan es más dinero. Es la realidad, hermanos. No, yo no voy a andar aquí dorando la píldora. Lo que requieren es más dinero. Es lo que requieren. Así, punto. Aguas con esos lobillos. Bueno, lobotes, pues. Entonces, hoy en día es lo que quieren. Todo con tal de crecer. Y si me llevo a otros entre las patas, me los llevo también. Ya me acordé otra vez de la ley. Me los llevo. No, yo corto cabezas. Aquí la cosa es que yo tenga mi éxito como un reconocimiento que soy de Balaam. Entonces, hermanos, yo pienso que esas personas que aceptan todo con tal de crecer o tener autoridad o qué sé yo, sus logros personales y oscuros, pienso yo, hermanos, que la verdad no son creyentes, o sea, no son creyentes, así. Sino solo usan el evangelio del Señor para sus propósitos balámicos, nicolaíticos, fraudulentos, pero acorde con lo que estamos leyendo aquí, habrá consecuencias, siempre haber consecuencias. Pero no todos, iglesia, no todos tienen oídos o no todos desean oír, aunque tengan oídos. Esta frase que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga, significa, si la parafraseamos ahí está la instrucción, ahí está el apercibimiento, ahí está lo que digo, el que quiera oír, pues adelante, ¿no? O el que lo quiera recibir, adelante, ¿no? Ahora, ¿qué significa que dice que al que venciere daré de comer el maná escondido? Bueno, el maná escondido sugiere, pues, el alimento espiritual que reciben todos los que oyen y hacen, pero obviamente en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Algunas referencias bíblicas que encontramos acerca del maná en la propia palabra de Dios. Por ejemplo, Dios proveyó maná de los cielos para los israelitas que bajaban a la tierra prometida para su sostenimiento. Eso usted lo ve, su sostenimiento físico, eso lo ve en Éxodo 16, 13 al 18. Jesucristo es el pan vivo o es el pan que descendió del cielo. Maná, pues. Juan 6:51. Él es el maná que descendió del cielo. Y también vemos cómo en el tabernáculo, específicamente en el arca del pacto, que allí estamos una maqueta, encontramos el maná. ¿Qué otras cosas estaban junto al maná dentro de lo que es el arca del pacto en un cofrecito? Bueno, lo vamos a leer directamente en Éxodo 16, 32, 34, aunque también viene, bueno, voy a leerlo en Hebreos 9:4. Hebreos 9:4 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así estaba el tabernáculo. En la primera parte llamada el lugar santo. En ese lugar estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Usted lo puede ver físicamente allá. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, también de oro, que contenía el maná, que contenía la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Ahora, de acuerdo al comentario, Matthew Henry, la piedra blanca, comenta esto al respecto, ¿no? De la piedra blanca. Dice así, no está muy claro lo que es la piedra blanca o cuál será exactamente el nombre que habrá en cada una de ellas. Cómo están relacionadas con el maná escondido, pudiera simbolizar el alimento eterno del creyente o la vida eterna. Ahora bien, las piedras son significativas porque cada una de ellas llevará el nombre de cada persona que cree en Cristo.
son la evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios y declarada apta para recibir la vida eterna. Ahora, ¿quién nos hace aptos y aceptos y todo? Pues el Señor Jesucristo. El nombre de la persona que Dios le va a poner, dice este comentario, Matthew Henry, representa su carácter. ¿Cómo cree que nos vamos a llamar cada uno de nosotros? Así representa su carácter. Qué interesante, ¿no? Dios nos dará un nuevo nombre y un nuevo corazón. Por tanto dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esas palabras declaraban una urgencia, a la obediencia. Ese arrepentimiento debería plasmarse ya, pero ya, ponerlo por obra. Debía aplicarse la disciplina necesaria para cortar ese mal endémico. ¿Cuál es el mal endémico? Pues el pecado, hermanos. Endémico es decir algo que está aquí y ya no se va a ir. Primeramente, pues, se les debía instar, ¿sí?, o a percibir al abandono de esas falsas y destructivas doctrinas y obras. Si no se hacía así, el Señor iba a enviarles castigo, se entiende a los seguidores de esas herejías. Aquí podemos ver el celo, pues, que el Señor tiene por su iglesia. Por todo ello debemos manifestar en amor el máximo celo nosotros también, buscando esa limpieza primeramente en nosotros mismos y luego en los demás, siendo un factor, pues. Por eso dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Imagínese, va a ver la piedrita y va a ver el nombre. Señor, ¿así me identificas tú diario? No sé, hoy pídale al Señor que en su sueño le revele cuál es el nombre que le va a escribir ahí. Pero que no sea rebelde, ¿eh? Ahora bien, una costumbre en la antigüedad. Los romanos probablemente lo copiaron de pueblos más antiguos. Tenían la costumbre de la señal del huésped. ¿Quién es el huésped? El que llega de visita, ¿no? La señal del huésped. ¿En qué consistía esa señal del huésped? Esa señal era una piedrecita blanca, oblonga. Ahora, ¿qué es oblonga? Una piedra, pero alargada, así. De cuenta. Como si esta fuera una piedra así, ¿no? Esta es una piedra oblonga, que está alargada. ¿Qué hacían? Bueno, esa piedra oblonga servía como boleto de identificación personal al ser invitado como huésped a un banquete. Previamente se había partido en dos. A fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, en la otra el nombre del invitado. Al llegar al lugar del banquete, presentaba su mitad y el delegado del anfitrión la juntaba con la otra mitad que obraba en su poder. Y si encajaban, la identificación quedaba garantizada. Ahora, cada vez que rompían una piedra, pues tenía una combinación, entre comillas, diferente. Ahora sí que vamos a el código de barras o el código QR, ¿no? Se ensamblaban y ya pegaban, ¿no? Entonces, si encajaban, la identificación quedaba garantizada. Ahora, nosotros somos llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y como vencedores, perfectamente, esta piedrecita blanca que se nos ha de dar, llevará nuestro nombre nuevo. Dios nos dará un nuevo nombre acorde con su llamamiento para cada uno en la eternidad. Ahora, también menciona un comentario que en otras culturas había dos tipos de piedra. Una piedra blanca, que es el huésped aceptado, o una piedra negra, que era huésped rechazado. Termino con esto. Una conclusión resumen.
Y posiblemente si se le escapó algo aquí, se va a clarificar con más, ahora sí que, con más puntualidad. Habla pues de la espada, que es un símbolo de autoridad, pero también de vida o de muerte. Símbolo de poder es espada de vida y muerte. La espada es la palabra de Dios que da vida. La espada es la palabra de Dios que juzgará también. También habla de que yo conozco tus obras y donde moras está el trono de Satanás. Esto quiere decir que Satanás tiene el dominio de la gloria del mundo. Satanás sigue ofreciendo lo mismo, el precio por postrarse y adorarle a él. Muchos están postrados adorándole sin haberse dado cuenta. También nos habla en ese lugar se dio el fruto de las obras de Satanás malignas, en donde Antipas, el testigo fiel, pues fue muerto. También mencionamos que hay un grupo de iglesias que practican la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Pues la tolerancia al pecado. Esa es la realidad, hermanos. Muchas cosas comenzaron a moverse por fama y dinero. Hay muchos que rebajan su dignidad por dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Pero también hay un grupo en la iglesia que practica la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaitas se refiere también que es el gobierno del pueblo. Iglesias gobernadas por algunas familias. Son las que tienen ahí el poder y quitan y deshacen y hacen. Normas que deben gobernar a la familia, ¿sí? Dios debe de gobernar la familia, no la familia deben de gobernar lo que tiene que hacer Dios, ¿sí? O lo que Dios ha encargado a sus responsables. Por eso es bien importante identificar de dónde estamos tomando el consejo. Y por último, le anuncia a la iglesia una promesa para los que venzan. Le daré del maná escondido, le daré del verdadero pan del cielo y le daré una piedrecita blanca. Hermanos, Pérgamo, y el mayor pergamino que tenemos es la palabra de Dios. El mayor pergamino que tenemos es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, la carta de Apocalipsis, la carta a Pérgamo. Y eso es, hermanos, lo que hoy precisamente estudiamos y le compartimos de una forma muy real, muy clara, muy concisa, no dando ni siquiera lugar a dudas de que no es importante lo que Cristo le envía a esta iglesia. El mensaje que Cristo le envía a esta iglesia. Amén. Señor, te damos gracias, Rey bendito, porque hoy sabemos que al único que debemos reverenciar, honrar y obedecer es a ti. Mi Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro dueño, tú eres el que nos diste la vida y siempre caminaremos en tu perfecta voluntad. Aún con nuestras deficiencias, Padre, nuestro corazón siempre va a estar determinado a obedecerte a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito, por enseñarnos claramente lo que tú nos compartes en tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dios les bendiga.